Entonces hoy día vamos a ver lo que es factor común, realizar factorizaciones intermedias para llegar a la factorización final. Entonces, cuando hablamos de factor común monomio, cuando estamos factorizando un monomio, es el factor que está presente en cada término del polinomio. Recuerde, polinomios son varios términos, ¿cierto? Ejemplo, ¿cuál es el factor común monomio en 12x más 18y menos 24z? Entonces, lo que vamos a buscar es un coeficiente, o sea, un número que pueda dividir al 12, pueda dividir al 18 y pueda dividir al 24. ¿Ya? Tenemos que buscar un factor común que puede divisor entre el 12, 18 y 24. En ese caso, el coeficiente que logra dividir a esos tres números es el 6. ¿Ya? El número que logra dividir a esos tres números es el 6. O sea, en el 12x es lo mismo que decir 6 por x, 6 por 2x. Eso es 12x. Más 18y, el factor común nuevamente sabemos que es el 6, sería 6 por 3, 18y. Y por último, menos 6 por 4, 24z. Entonces, el factor común entre esos tres términos es el 6. Entonces, al factorizar ese trinomio en un monomio común, quedaría 6 por 2x más 3y menos 4z, en donde el 6 es el factor común. Y si yo resuelvo ese 6 por paréntesis 2x más 3y menos 4z, voy a llegar nuevamente al número que está acá arriba, al ejercicio que está arriba. ¿Ya? Veamos otro. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el factor común de ese monomio? En 5a al cuadrado menos 15ab menos 10ac. Entonces tengo que buscar un número, ¿cierto? Un número que al factorizar, o sea, voy a buscar el factor común para el 5, el 15 y el 10. O sea, un número que pueda dividir a esos tres números. En este caso el 5. ¿Ya? Fácil porque son todos en la tabla del 5. Entonces, el factor común entre los coeficientes es el 5 y entre los factores literales es a. Entonces aquí ya no va a haber solo un factor numérico, sino que también va a haber un factor literal, porque al principio vemos 5a al cuadrado. O sea, vemos esa a, esa expresión literal que está con un exponente 2. Entonces, por lo tanto, 5a al cuadrado menos 15ab menos 10ac es igual a decir 5a por a. Ese 5a por a, lo mismo que está ahí, ¿cierto? Menos 5a por 3b, 5a por 3b es lo mismo que decir menos 15ab, y menos 5a por 12 es lo mismo que decir menos 10ac. Por lo tanto, al factorizar, nos quedaría 5a por a menos 3b menos 12. ¿Por qué el 5? Porque el factor común, 5a, 5a, 5a. Entonces yo saco ese 5a y lo dejo afuerita del paréntesis. Y si yo resuelvo ese ejercicio, en donde el factor común 5a multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, nos va a volver a dar el ejercicio del principio. ¿Ya? Vamos a ir de a poco. Acá tenemos otro más. ¿Cuál es el factor común en 6x al cuadrado y
menos 30xy al cuadrado más 12x al cuadrado y al cuadrado. Entonces primero tenemos que buscar un factor común entre los números y luego un factor común literal, o sea, de la letra. Entonces el factor común numérico es el 6, ¿ya? Porque entre el 6, el 30 y el 12 el factor común entre esos tres números es el 6. Y luego factor literal. ¿Por qué en este caso busco un factor literal? Porque veo que la gran mayoría del factor literal de cada una de esas expresiones está elevada al cuadrado. Entonces, en conclusión, el factor común 6xy. ¿Por qué? Entonces, multiplicar, a multiplicar 6xy, que es nuestro factor común, ¿cierto? El número que multiplico todo lo que está dentro del paréntesis y voy a volver a encontrarme con el resultado, con el ejercicio de un principio. Si yo multiplico 6xy por x, ahí, 6 por 1, 6. X por x, x cuadrado. Y esta sola, conservo la y. Luego voy con el siguiente. 6 por 5, 30. Más por menos, menos. X por x está solito, conservo la x y por y cuadrado. Y luego más 6 por 2, 12. X por x cuadrado. Y por y cuadrado. O sea, es lo mismo que está antes de factorizar ese trinomio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Van a buscar un factor común. Van a buscar un factor común para cada uno de ellos. Yo voy a hacer el primero para ir entendiendo. Entonces, lo primero es que buscar un factor común para el factor numérico. Entre 6 y el 12, ¿cuál sería un factor común? ¿Quién se le ocurre cuál sería un factor común que pueda dividir a ambos? ¿El 6? El 6. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? ¿Quién dijo 6? Yo, Javier. profe Javiera. Javier, el 6. ¿El 3 también sirve? Entonces, espera un poquito. Entonces sería 6 por, sería 6 por x, ¿cierto? Menos 6 por 2, ahí. Ahí el factor común 6. Entonces yo saco ese 6 porque se repite. Ahí lo saco y quedaría 6 paréntesis x menos 2. Si yo lo resuelvo para comprobar si está correcto, yo voy a multiplicar 6 por x, 6x. 6 por 2, 12. Más por menos, menos. Ah, es lo mismo. Está bien. Entonces, ese factor común. ¿Ya? Vamos con el 2, el 3, el 4 y el Profe, 5. Dígame. el factor común tiene que estar dentro del ejercicio. El factor común va a quedar después afuera. Porque cuando yo encuentre el No, pero me factor común, refiero al... ya, supongo que usted lo va a resolver ahora, como lo hizo ahora. ¿Lo podría haber resuelto con un 3? eh, ¿O tiene que eh, ser con un número que esté dentro del ejercicio? por eso, el factor común tiene que ser el máximo común divisor, el número más grande que pueda dividir a ambos dos. Pero también Ah, puede haber sido, mira, 3, 2x menos 4, ¿cierto? Ah, podría haber sido el 3, pero allá en el paréntesis, el 2 y el 4 aún se pueden seguir dividiendo, sí, sí. ¿cierto? Entonces, por eso tengo que buscar el máximo común divisor, el número más grande que pueda dividir a todo el paréntesis en este caso. Ya, ¿Ya? entiendo. Ya, vamos con el 2, el 3, el 4 y el 5. 5 minutitos, 6 minutitos para que realicemos el
2, el 3, el 4 y el 5. Gracias. ¿Me voy a volver a explicar, por favor? Ya. Por favor. Ya, entonces nosotros estamos trabajando lo que es factor común, ¿cierto? El factor común es buscar un número, buscar el máximo común divisor entre números o letras. Por ejemplo, si yo tengo 8 más 4. Si yo tengo 8 más 4 es lo mismo que decir 4, 2 más 1. Es lo mismo que decir eso, ¿cierto? Entonces, 4 por 2, 8, 4 por 1, 4. Entonces, el máximo común divisor o el factor común entre ellos dos, en este caso es el 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo tenía 8, estoy dando un ejemplo súper básico, niño, ¿ya? Tenía 8 más 2, entonces yo tengo que factorizar, o sea, llevarlo a la multiplicación, como lo estábamos viendo la clase pasada. A eso se refiere factorizar. Entonces, para factorizar estos dos números, tengo que buscar un factor común divisor, o sea, un número que pueda dividir a ambos, pero que sea grande. No puede ser pequeño porque si no voy a tener que seguir dividiendo. Entonces, 8 más 2. Entonces voy a buscar un factor común entre ellos dos. En este caso sería dijimos que el 4. 4 por 2 más 2 por 1. No, ahí nos equivocamos. ¿Cuál había sido el factor común que habíamos buscado, escogido? No, no era 2. Era 8 más 4. Ahí sí. Entonces, factor común, esto es lo mismo, ese de ahí es lo mismo que decir 4 por 2 más 4 por 1. ¿Cierto? Entonces, el factor común entre ellos es el 4. Entonces, ese 4 yo lo llevo afuera del paréntesis. Afuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis quedan los otros números o las otras letras si es que ya estamos viendo algún término. Quedaría 2 más 1. Entonces ahí logré encontrar mi factor común y factoricé. Factoricé, recuerde, desde una suma la llevé a una multiplicación. ¿Ya? Que eso fue lo que estábamos viendo en las clases pasadas, que era factorización. O sea, de una suma de términos la llevé a una multiplicación. Cuando tiene la letra como que no cuenta, o también tiene un proceso. Cuando tiene una letra, por O ejemplo, en este cuando caso, tiene letra. ya, aquí voy a volver a realizar la 1. La 1 dice 6x menos 12. Entonces tengo que buscar un factor común entre ellos dos, y entre ellos dos sería el 12. Perdón, el 6. 6. ¿Ya? 6 por x menos 2. Ahí. Si yo lo resuelvo, 6 por x, 6x. 6 por menos 2, menos 12. Tú me dices si es que hay una letra, ¿por qué a veces nos va a dar como factor común una letra? O sea, un término numérico con un término literal. Vamos a ver. Veamos el 3. Dice 24a menos 12ab. ¿Ya? Entonces, buscamos un factor común entre el 24 y el menos 12.
¿Qué factor común divisor sería para el 24 y el 12? Puede ser el 12. ¿Por qué el 12? Si yo tengo 12 por 2a menos, tengo 12 por ab. El factor, entonces el factor numérico, en este caso, sería el 12. Sería 12, 2a menos ab. ¿Cierto? Y aquí logramos encontrar nuevamente otro factor común que se repite en ambos, pero aquí sería un factor literal. ¿Cuál se repite en ambos? La La A, bien. O sea, ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esa A, factor común, la llevo afuera del paréntesis, quedaría 12a, paréntesis, 2 menos b. Ahí. Y si yo resuelvo, me debería dar como al principio. Si no me da como al principio, es que está malo. Entonces ahora resuelvo. Entonces, 12 por 2, ahí. 12 por 2, 24. Y conservo la A. Porque si yo multiplico A por nada, volvemos a repetir el término literal. ¿Cierto? Después dice 12 por, en este caso hay un 1. 12 por 1, 12. Más por menos, menos 12. Y A por B, A, B. ¿Nos dio como el principio? Ahí nos dio como el principio. Aquí en este caso encontramos un factor numérico y encontramos un factor literal. ¿Ya? Ya. Vamos con la 4, la 5 y la 2. El que quiera resolver ahora cualquiera de los que falta, que lo haga. Si se equivoca, mejor. Así buscamos los errores y va aprendiendo. Si quiere quedar en silencio, le va a costar aprender. Vamos con la 2. ¿Quién quiere hacer la 2? 4x menos 8y. Antonia.
Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, también. Dígame, la número 2. Puse un 4 para... Como factor común. Sí. ¿Ya? Después, dentro del paréntesis, X X, menos 2X. 2y. X. ¿Por qué X? Dije, no sé. No, pues, Perdón, y ahí, me equivoqué. 8y. Ahí sí. Entonces yo lo voy a resolver. Tengo 4 por X, 4X. 4 por 2, 8. Más por menos, menos. Y repito la I. 4X menos 8Y, 4X menos 8Y. Excelente. Bien. La número 4. Vanessa, El factor común es 6. No creo. la 4. La 4. 5. 5. ¿Qué más? En 5, lo entre paréntesis está 2x menos 3x al cuadrado. 2X menos eh, 3x al cuadrado. 3X cuadrado. Ahí, ¿cierto? Sí, me dio 10x menos 15x al cuadrado. Ya. Entonces miremos acá. Acá todavía podemos buscar otro factor común, que sería el factor literal. Hasta ahí está bien, pero podemos seguir, porque vemos x a un lado y 2 y x al cuadrado en el otro lado. Entonces podemos seguir factorizando. Podemos sacar una x. Podemos sacar una x, porque ahí tenemos x al cuadrado, que es lo mismo que decir 5, 2x menos 3 por x, ¿cierto? Entonces ahí nos encontramos con 2x que podemos factorizar. O sea, en cada término tenemos 2x. Ahí tenemos una y podemos sacar una de acá, ¿cierto? Nos quedaría 5 paréntesis 2 menos 3x. Perdón, 5x afuera. Ahí, no sé, no, ahí sí. Y nos quedaría 5x paréntesis 2 menos 3x. A ver, resolvamos. Tenemos 2 por 5, 10, ¿cierto? X se repite porque está solo. Después, con el segundo término, 5 por 3, 15. Más por menos, menos. Menos 15. Y x por x cuadrado. Ahí sí. ¿Ya? Te faltó seguir factorizando. Te faltó buscar otro factor común que en este caso sería un factor común de las letras, factor común literal. ¿Ya? Bien, Vanessa. Eh, el 5. ¿Yo? Sí. A ver. Yo puse 7mn de factor, 7mn, abro paréntesis, abro paréntesis, 2m más 1. 2m más 1. Cerramos paréntesis. Dentro del paréntesis no podemos encontrar más factor común. Ahí, hasta ahí llegamos. Entonces ahora vamos a resolver y ver si está correcto. Entonces multiplicamos. 7 por 2, 14. M por m, m cuadrado. Y n se repite y queda solito. Ahí. Más 7 por 1, 7. Más por más, más. M, n se vuelve a repetir porque no se multiplica con nada dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría 14m al cuadrado n más 7mn. Bien, es lo mismo. Excelente. ¿Se entendió ahora un poquito más que practicamos esos ejercicios, Vicente? ¿Hay algún ejercicio que quiera volver a repetir para entender? Sofía, ¿quiere volver a repetir algún ejercicio? Profe, es que yo creí que la entendí, pero la resolví y resolví una y no la resolví más.
Pero a lo mejor lo resolviste, pero podías buscar más factores comunes. No, Sí. sí, la 2 la hice, pero puse otras cosas, no sé por qué. ¿Pero quiere que vuelva a hacer alguno de esos ejercicios para entender? ¿O ahora quedaste un ¿Y poquito puedo más? hacer la 2? La 2. Ya. Voy a volver a hacer la 2. Entonces la 2 dice 4x menos 8y. Busca un factor común divisor entre el 4 y el 8. O sea, el número mayor que puede dividir entre ellos dos sería en este caso el 4, 4. ¿cierto? Esperemos un poquito, lo voy a hacer paso a paso. Entonces tenemos 4x menos 8y. Buscamos un factor común en este caso, dijimos el 4, o sea, 4 por 1x menos 4 por 2y, ¿cierto? Ahí busqué mi factor común, que en este caso sería el 4. Ahí, 4 ahí, ¿cierto? Entonces llevamos nuestro 4 afuera del paréntesis y dentro del paréntesis colocamos el resto de los números, que en este caso quedó el x menos 2y. ¿Hay algún factor común entre el x y el 2y? No, no hay ningún factor porque el término literal son diferentes y el número 2 ya no puedo buscar un factor común para el 2 y menos para el 1. Entonces ahí quedaría nuestro resultado. Y si yo lo resuelvo para comprobar si está correcto, voy a multiplicar 4 por x, 4x. Y 4 por 2, 8. Más por menos, menos. Y el i se repite porque queda solo, se vuelve a repetir y lo colocamos nuevamente. ¿Ya? ¿Algún otro? Marcela, ¿se entendió? ¿Quiere repetir alguno? ¿No? Ya. ¿El Diego? Bien. Noelia, Espinosa. ¿Algún dedito para arriba, un dedito para abajo? En el chat coloque algún número que quiera volver a hacer. Para saber que estaba ahí la Noelia. ¿Algún dedito para arriba, dedito para abajo? ¿O algún ejercicio que quiera volver a resolver? Cassandra Godoy, lo mismo. Dedito para arriba, para abajo, o algún ejercicio que quiera volver a hacer. Ya. El resto. Vicente, ¿se entiende? Ya, la Noelia. Ninguno. Bien. Ya, niños, niñas. Voy a pasar lista. Vamos a quedar hasta acá. Ya. Marcus, ¿quién sabe de Marcus? ¿Alguien sabe de Marcus? Martina tampoco se ha conectado. Y Tiel tampoco hace rato.
y Vanessa. Ahí estaríamos con la asistencia. Hoy estamos a 22. Ya, niños. Niñas, nos vemos el viernes. Espero que se haya entendido un poquito la materia. Si logro enviarle algún video, se los voy a enviar, ya como resumen de lo que hemos visto, de factorización. ¿Ya? Cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao, nos vemos.